Muy buenos días para todos. José ya hizo el saludo más formal de quienes están presentes. Agradezco que nos acompañen en la mañana de hoy. Es el cuarto año consecutivo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene esta instancia en donde presentamos la evolución macroeconómica del año anterior y donde también presentamos especialmente lo que ha sido la conducta del Gobierno en lo que tiene que ver con sus ingresos y con sus egresos. Esta instancia que incorpora el Gobierno va de la mano de la implementación de la regla fiscal, que tiene su origen en la Ley de Urgente Consideración, la Ley 19.889, y desde ahí es que se optó por este enfoque de mirar el verdadero comportamiento fiscal del Gobierno, aquel que definimos en su resultado estructural y sobre el cual insistimos una y otra vez. Y junto con ese cambio de enfoque y con ese énfasis se decidió en hacer dos instancias de rendición de cuentas, la que indica la ley en junio de cada año y luego, estoy en lo correcto, miro al director, el primer año también es en junio, en la rendición de cuentas del primer año de gobierno, y luego nosotros agregamos esta instancia de febrero para decir lo que ocurrió y presentar este enfoque nuevo a la ciudadanía. Este enfoque de mirar el verdadero comportamiento del Gobierno a través de su conducta estructural es el que entendemos es relevante y es el que entendemos que llegó para quedarse, para realmente entender lo que está haciendo el Gobierno. En la mañana de hoy, además de presentar lo que ha sido la situación en el año anterior, vamos a recorrer, ya entrando en el último año de gobierno de esta administración, vamos a recorrer lo que fueron los 4 años de este gobierno para tener una mirada un poco más amplia. Pasamos entonces a lo que fue las principales características del 2023. El año pasado hemos tenido un fuerte crecimiento de empleo y además de salario real. Miro a Mario Aristi porque hemos trabajado junto con la cartera de Trabajo y Seguridad Social enormemente para que haya primero una recuperación de empleo y luego una recuperación que le siga la fase de recuperación real, que fue lo que vimos el año pasado. Adicionalmente, tenemos que en el año 23 se bajaron los impuestos. Esto es sumamente importante. Fue algo muy discutido. El Gobierno en 2023 bajó impuestos y eso es lo que presentamos en el día de hoy, es lo nuevo en el día de hoy, se cumplieron las metas fiscales dentro de la regla fiscal y se bajaron impuestos. También en el año 23 se bajaron impuestos, pero también se volcaron más recursos a la sociedad, más recursos para enfrentar la histórica sequía que tuvimos el año pasado. Miro al ministro Matos, que lo saludé, como es bajito no lo veía, perdón, Fernando. Asignamos recursos importantes de forma directa e indirecta para afrontar la sequía y hemos dado recursos para distintas áreas de la sociedad que no vamos a detallar en la mañana de hoy, pero que ustedes lo ven porque se ve la infraestructura, se ve cómo se está avanzando con los asentamientos, etcétera. Y finalmente, decir que en el 23 se mantuvo la mirada de largo plazo. No solamente hay que mirar lo que está ocurriendo, la coyuntura, las luces cortas, pero también las luces largas hay que mantenerlas en todo momento. Vamos a referirnos inicialmente a lo que es la coyuntura económica y, en primer lugar, destacamos que el nivel de actividad en el año 23, con las proyecciones que tiene en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas, implica que estamos 3,6% por encima del nivel de producto de prepandemia. Hemos intentado presentar los gráficos de forma simple, acá para que sea entendible
el mensaje. Aquí tenemos el nivel de producto y observamos justamente lo que decíamos que iba a ocurrir en el tiempo de COVID, cuando teníamos las conferencias de prensa diarias o cada 2 o 3 días, y ahí decíamos, vamos a sufrir, como está sufriendo todo el mundo, un deterioro importante en el producto, que es esa caída que se observa en el 20, pero luego vamos a tener una recuperación que en su momento decíamos se va a dar una V con una pata larga o un tic, y bueno, esto es lo que estamos observando. Se dio el tic y hoy estamos 3,6% por encima de lo que era el nivel en 2019. Este número es consistente con la proyección que en este momento tenemos para lo que fue el 2023, que es de 0,5% del producto. Esto ya pasó. El Banco Central, y miro al presidente Labat, en marzo, en unos días, va a estar publicando lo que es el número de crecimiento medido por cuentas nacionales por el Banco Central. En este momento, la estimación que tiene el Ministerio de Economía es de 0,5%, teniendo en cuenta una corrección también en el 22%, dado que, según hemos analizado con OPIPA, el impacto de la sequía es mayor de lo que se preveía inicialmente y de lo que captaba las cuentas nacionales del Banco Central. En términos de exportaciones, tenemos que, cuando medimos en volumen de exportaciones, también vemos esta forma de TIC, y hoy estamos en volumen un 4,5% por encima de lo que era la situación prepandemia. Cuando incorporamos precios y vemos las exportaciones siempre en términos de bienes y servicios, lo que observamos es un nivel alto en el 23, pero en términos de dólares tenemos una disminución con respecto al 22. Y aquí hay que destacar que obviamente estoy presentando bienes y servicios, pero cuando uno mira las exportaciones de bienes en el 23 fueron afectadas por lo que fue la demanda externa y por lo que fue la sequía. Si vemos lo que ocurre con la inversión, que es otro de los componentes del producto, de la actividad económica, tenemos un aumento desde el 2019 a la fecha de un 20%, es decir, hoy la inversión total, la inversión pública más la inversión privada, está un 20% por encima de la situación prepandemia, y esto es a pesar de que tenemos obras grandes como la de UPM que finalizaron en el 2023. Y aquí me parece que vamos a presentar una variable que es sumamente importante, porque desde el Ministerio, desde la política económica, hemos dicho que la evaluación de la política económica se tiene que hacer con la creación de empleo. Y en el 2023 se crearon 37.000 personas más trabajando. Si uno mira no solamente lo del 23, sino si uno mira la tendencia, lo que ha pasado en estos 4 años y lo compara con lo anterior, es muy importante la evolución que se presenta. Desde el 2014 al 2019, es decir, durante la última administración, se perdieron 52.600 puestos de trabajo. Luego tenemos el 2020, la pandemia, con destrucción de puestos de trabajo en Uruguay y en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa después? Y acá de vuelta estamos presentando la cantidad de ocupados, los niveles. Aumenta el empleo en el 21, aumenta en el 22, aumenta en el 23. En el 23 son los 37.000 personas más que están trabajando, que estamos presentando. Esto significa que del 2019 al 2023, que es la mirada que estamos teniendo hoy, tenemos 76.100 ocupados más. Es decir, los ocupados que se crearon en los últimos 4 años más que compensan la destrucción de puestos de trabajo que se dio en la administración anterior. Para nosotros esto es sumamente importante. Se crearon empleos, se creó empleo que superó los niveles que se destruyeron en la pandemia y superó lo que se había destruido en los 5 años de la administración anterior. Y esto es importante porque no es casualidad que se da esto. Esto es fruto del diseño de una política pública, y de vuelta miro a Mario Aristi, en donde se priorizó, imagínense, estamos ahora parados y capaz que casi no nos acordamos de la época del tapabocas.
De hecho, esta primera presentación no la pudimos hacer acá, la hicimos, y también con el actual director de OPP, la hicimos en el piso 8, creo que es, donde encerrados y solamente se transmitía por streaming. No se podía hacer esta presentación presencial. Bueno, hoy decimos, luego de esa situación de pandemia, se crearon puestos de trabajo para compensar esa pérdida que se dio en la pandemia y, además, lo que se destruyó en el periodo anterior. Eso, como digo, con una mirada trabajada, con el énfasis en el empleo, y a eso se le suma, en una segunda etapa, que ahora sí lo podemos ver, la situación del salario real. Miramos a la izquierda lo que es la evolución del salario real, y hoy estamos por encima del nivel de prepandemia. Hoy podemos decir esto. Esto no fue lo que sucedió al principio. Al principio el foco estuvo en el empleo. Se diseñó la política tal que hoy se llegue a este nivel. Hoy estamos 2% casi por encima del nivel de salario de real prepandemia. Y si miramos lo que ocurrió en el último año, en el 2023, el salario real aumentó un 4% y que se divide en un 4,2% para el sector público, un 3,9% para el sector privado. Y aquí quisiera destacar que en este fuerte aumento del salario real en el 23 tenemos dos elementos que están jugando. El primero, que lo vamos a decir a continuación, y miro al presidente del Banco Central, que es la baja de la inflación, la significativa baja de la inflación que observamos en el 23, que repercute directamente en el bolsillo de las personas. Y el otro elemento, que también repercute directamente en el bolsillo de las personas y que se traduce en un aumento del salario real, que es la rebaja de impuestos que decíamos inicialmente. Particularmente estamos hablando de la rebaja más importante, miro a la directora de Política Tributaria, Pia Biestro, que es en el IRPF. La rebaja en el IRPF implicó, y está en este número, un aumento de 0,5% del salario real. Entonces, esta evolución del salario real, que fue estudiada, diseñada desde la política económica, se acelera o tiene su impacto a su vez positivo por la mayor baja de la inflación y por la rebaja tributaria que se dio en el 2023. Cuando uno une más empleo, mayores salarios reales, mayor ingreso en los hogares, que no lo hemos presentado, pero esa es la evolución que ha tenido, eso todo se refleja en un mayor consumo en los hogares. Entonces, también a nivel de niveles y comparando la situación en el 23 con lo que fue la situación en el 2019, tenemos un aumento de 5,4%, o sea, estamos un 5,4% por encima del nivel prepandemia y particularmente en el 2023 el consumo de los hogares aumentó un 3,7%, de acuerdo a la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas. Reitero, en algunos días el Banco Central va a publicar los datos de cuentas nacionales, de producto y de consumo. Y finalmente, para terminar esta primera parte que se refiere a la coyuntura económica, destacar la baja muy importante, muy significativa, que se dio en el 23 en términos de inflación. El año 19 terminó con una inflación de 8,8%, el año 23 terminó con una inflación de 5,1%. Claramente esa inflación es algo que se siente, esa menor inflación es algo que se siente en el bolsillo de todas las personas y es algo extremadamente positivo que luego de enfrentar los desafíos, particularmente que enfrentamos la subida de precios producto de la guerra, hoy podamos presentar esta cifra. Y obviamente que tiene su correlación con el mayor salario real que presentábamos al inicio. Entonces, de esta primera parte, antes de meternos en lo fiscal, tenemos que decir que luego de enfrentar en estos 4 años la pandemia, como enfrentó el COVID-19, pandemia,
por definición que azotó a todo el mundo, luego de enfrentar un escenario internacional con guerra, con crecimiento bajo, con inflación alta, o sea, realmente adverso, luego de enfrentar una región con gran inestabilidad, luego de enfrentar la sequía que, tanto por su duración como por su severidad, es la peor en los últimos 100 años, lo que vemos que en estos 4 años se ha consolidado el proceso de creación de empleo, hemos disminuido significativamente la inflación, aumentado el salario real de los trabajadores y aumentado el ingreso de los hogares, y todo esto nos lleva a una mejor calidad de vida para los uruguayos, a que los uruguayos tengan más oportunidades y, en definitiva, a que los uruguayos tengan mayor libertad. Pasamos ahora a la parte fiscal, dentro de este contexto positivo que es importante poner en primer lugar. Y ahí me gustaría ir al título que tenemos para la parte fiscal, porque se va a ir entendiendo a medida que lo desarrollemos. Y el título es Manejo fiscal ordenado, con baja de impuestos y aumento de gastos. Y esos son los 3 puntos que vamos a presentar. Manejo fiscal ordenado, porque cuando vamos al abordaje de lo que es la política fiscal verdadera, que es lo estructural, vamos a ver que hubo un cumplimiento total de la regla fiscal. En segundo lugar, vamos a ver que dentro de ese cumplimiento de la regla fiscal se bajaron impuestos. Y en tercer lugar, dentro del cumplimiento de la regla fiscal se aumentó el gasto. Tener una regla fiscal, tener disciplina fiscal, no quiere decir que no se pueda aumentar. Se destinan más recursos y eso también lo vamos a ver. Y ahora sí, vamos a lo que es el resultado que se publica todos los meses. No es el que nos gusta analizar, creo que ya ha quedado claro en la presentación. Esto es el resultado efectivo, el que el Ministerio de Economía y Finanzas todos los meses publica, porque no podemos hacer el abordaje estructural, la mirada estructural todos los meses, metodológicamente limpiar la cifra para llegar al corazón de la política fiscal. Por eso tenemos que publicar este resultado corriente. No es una meta para el Gobierno, esto es una estimación que presentamos todos los años. El año pasado, en la rendición de cuentas del 22, estimábamos lo que está en color naranja, que es quería ver cómo se veía en la pantalla, el color naranja es de un déficit fiscal corriente de 3,2%. Cuando termina el 2023, el resultado corriente fue de 3,3% del producto. Es decir, es el resultado totalmente alineado con lo que fue la estimación. Primer comentario menor, que el 31 de enero, cuando publica el Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado que publicó fue de 3,2% porque seguíamos con el producto que nos medíamos todos los meses, si no sería entreverado desde afuera para hacer el seguimiento. Ahora que estamos presentando una estimación nueva para el crecimiento con el cual va a cerrar el 23, nuestra cifra hoy es el déficit cerró en 3,3% del producto. Segundo comentario importante. Si bien esto para nosotros no es el ancla de la política fiscal, sí es la base, esto se tiene que medir a fin de año. El resultado fiscal efectivo es el de diciembre, los 12 meses a diciembre del año cerrado. Entonces, no son válidos los comentarios del déficit de septiembre, de octubre, porque hay determinada cadencia. Miro a Magela Manfredi, la Contadora General de la Nación, hay determinada secuencia en los pagos que se saben desde el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contaduría General de la Nación, que no tiene por qué saber desde afuera quien no está realizando los pagos. Y hay pagos que son importantes, que son significativos, y si cae en un mes puede distorsionar la cifra, el análisis de la cifra. Lo mismo cuando hay Semana Santa y se pagan antes o después los salarios, bueno, hay que mirar
el número con lo que realmente representa. Por lo tanto, el déficit fiscal efectivo se tiene que mirar a diciembre y en diciembre estuvo totalmente alineado con la estimación que teníamos. Pero vayamos a la regla fiscal, que es el marco con el cual entendemos se debe medir la verdadera conducta del gobierno. La regla fiscal, que está en la Ley de Urgente Consideración, y acá agradezco la participación, la presencia de muchos legisladores. La regla fiscal tiene 3 pilares. El primer pilar es el que mide justamente este concepto que decía al inicio, mide lo que es el verdadero resultado estructural, es decir, deja de lado todo lo que es circunstancial, ya sea por el ciclo económico que se está viviendo, ya sea porque se está creciendo mucho o se está creciendo poco, y deja de lado lo que es extraordinario, o un ingreso extraordinario o un gasto extraordinario. Este primer pilar es convalidado, este enfoque metodológico, y las cifras que se presentan cada año son convalidadas, certificadas de alguna manera por el Consejo Fiscal Asesor, que es un consejo independiente externo al Ministerio de Economía y Finanzas. El segundo pilar de la regla lo que nos dice es, se puede gastar más, y era mi concepto anteriormente, se puede gastar más, se debe gastar más, pero ese gasto nunca puede ser mayor en términos reales de lo que crece el producto en términos tendenciales. Si el producto de forma tendencial crece 2,1%, no se puede gastar más de 2,1%. Ahora, el número de 2,1%, el comité de expertos, que es otro consejo que tenemos independiente, dio nuevos insumos y está estimado ese crecimiento potencial en 2,8%, pero eso va a ser para medirnos a partir de este año. El tercer pilar habla sobre la deuda neta, que básicamente, la deuda neta básicamente es la contracara del déficit fiscal corriente. Y ahí pone un límite a lo que es el aumento de la deuda neta, del endeudamiento neto. Y ese número del tercer pilar está en dólares y está por ley. O sea que en la rendición de cuentas anterior se presentó, y miro de nuevo a los señores y señoras legisladores, se presentó esa cifra en dólares. Por lo tanto, estos son los 3 pilares por los cuales nos vamos a medir. Y estos 3 pilares de la regla fiscal, que se diseñó de esta manera, pero lo que tiene detrás, que es realmente el ancla de la política fiscal, es la evolución de la deuda en términos del producto. ¿De dónde elegimos estos números de déficit fiscal estructural, de cuánto puede aumentar la deuda neta? Lo que está detrás, y esto es un proceso que en funcionamiento sigue mejorando porque es algo realmente complejo que hay que simplificar para que sea aplicable, lo que está detrás es que la deuda, el esfuerzo del país como deudor no puede aumentar en términos del producto. Entonces, ¿cuál es la evolución que hemos tenido? Consecuencia de la pandemia, en el 2020 la deuda aumenta casi 12 puntos porcentuales, estoy hablando de la deuda neta. Si recuerdan los legisladores, en Suárez, el presidente de la República presentó esto. En pleno COVID dijo, esto es lo que va a pasar, porque asumimos para mejorar las finanzas públicas, pero el primer año con el COVID hubo que aumentar la deuda y empeorar el déficit fiscal, y eso fue lo que se hizo. Luego de ese aumento de casi 12 puntos porcentuales de la deuda neta, la deuda baja en el 21 y se estabiliza. Y eso es lo que tenemos detrás en el diseño de la regla fiscal. Si vamos específicamente al año 23, y de vuelta nos comparamos con lo que era la estimación, esto no es una meta, pero es el ancla que está atrás, en la rendición de cuentas teníamos el rombo que está en azul de 52,2% del producto, que iba a ser la deuda neta, y terminó siendo 53,5% del producto, y esa diferencia se explica totalmente porque la deuda se mide en términos del producto y tenemos un producto que en el 23
fue menor al que esperábamos porque hubo menos inflación y porque hubo menos crecimiento. Pero el tema de la inflación impacta en los precios y, por lo tanto, en ese resultado. Vamos ahora al primer pilar de déficit fiscal estructural. Presentamos lo que es el déficit fiscal efectivo, el que publicamos todos los meses. Todos los meses, acá lo tenemos anual, y es el único gráfico, corregime Marcela, que lo presentamos desde el 2016, todos los demás lo presentamos para tener la comparación desde el 2015 hasta la fecha. En este caso, metodológicamente no está convalidada la metodología para ir para atrás con el resultado estructural por el Consejo Fiscal Asesor. Este es el déficit efectivo. Cuando ajustamos por el resultado extraordinario, hacemos esa corrección que está en verde, o sea, empezamos a sacar del resultado de lo que es extraordinario, sacamos lo que es el ajuste del ciclo, que es lo que está marcado en gris, y terminamos con el resultado estructural que está presentado en negro. Señores, esto es el resultado que hay que mirar. El resultado estructural es por el cual se tiene que evaluar la política fiscal del gobierno. En el 2019, el resultado estructural del gobierno central era de 4,5% del producto. En el 2023, el resultado estructural fue de 2,7% del producto. Esto es lo que hay que mirar. Creo que si hay un mensaje que me gustaría que se lleven en la mañana de hoy, que lo que define la política fiscal, lo que define el comportamiento verdadero del gobierno en términos de sus ingresos y de sus gastos, es el resultado estructural. Y en términos estructurales tenemos una mejora que va de 4,5 en el 2019 a 4,5, ¿es correcto? 4,5 en el 2019 a 2,7 en el 23. El 2,7 en el 23 es el número nuevo que estamos presentando en la mañana de hoy. Esto es lo que se presenta en las instancias de febrero. No lo podemos calcular todos los meses. Segundo pilar de la regla fiscal, el aumento del gasto primario, es decir, sin contar los intereses, no puede superar el crecimiento potencial de la economía, que es de 2,1%. En el año 23, de hecho, cuando miramos la totalidad de los gastos, bajaron los gastos. Bajaron porque en el 22 tuvimos un aumento muy importante de egresos COVID. Todavía, y miro a la ministra Rando, teníamos en el 22 egresos COVID. Ahora, si consideramos lo que son los egresos sin COVID, para interpretar exactamente cuál fue la política del gobierno, vemos que los egresos, cuando consideramos los egresos los egresos sin COVID, vemos que hubo un aumento de 1,5%. Esto para que quede claro que no hubo una contracción en lo que son los gastos sin considerar el efecto COVID. O sea que el segundo pilar está dentro del tope indicado. El tercer pilar, el endeudamiento que se había votado inicialmente, era de 2.200 millones de dólares, se presentó a la Asamblea General la cláusula de aumento legal por la emergencia hídrica, que anunciamos, ya comentamos hace unos minutos, y eso nos llevó a que se ampliara el tope de deuda a 2.860. ¿Cuál fue el endeudamiento neto al final del 2023? O sea, ¿cuánto aumentó la deuda neta del 2023? Bueno, no se utilizó todo ese cupo. Los legisladores saben bien que cuando la cláusula dice se aumenta hasta un 30%. No quiere decir que se usa todo lo que se amplía. Bueno, no se usó por segunda vez. El año pasado tampoco, miro al director de deuda Camil, apeló a la cláusula por la pandemia, pero tampoco se utilizó todo el endeudamiento permitido legalmente. El endeudamiento fue de 2.424 millones, que está dentro del endeudamiento legal que fue votado en el Parlamento. En definitiva,
la regla fiscal, que es por lo que se debe evaluar la conducta del gobierno en términos de ingresos y gastos. Hay un cumplimiento en el resultado estructural, que es 2,7%, tal cual indicaba la meta. En el segundo pilar hubo una caída en los egresos porque veníamos de una base alta de COVID y por lo tanto estamos dentro del tope indicado de aumento de gasto. Y el tercer pilar, el endeudamiento neto, también está dentro de del tope legal. Es decir, que por cuarto año consecutivo, es decir, es la cuarta instancia en la que el gobierno se presenta ante la ciudadanía y muestra el cumplimiento de los 3 pilares de la regla fiscal. De vuelta, los 3 pilares fueron cumplidos por cuarto año consecutivo. ¿En qué deriva esta conducta fiscal? Junto con el escenario macroeconómico positivo que describíamos al inicio. Deriva en que tenemos la calificación crediticia más alta en lo que es la historia de Uruguay. Estamos por todas las calificadoras por encima de lo que es el nivel mínimo de grado de inversor. Y si dejamos de lado lo que es la metodología de las calificadoras, que tienen determinados criterios para medirnos, y vamos a lo que es el precio que pone el mercado, quien compra el bono de Uruguay, quien apuesta a Uruguay, vemos que el spread, que es la diferencia entre lo que le exige el inversor a Uruguay versus lo que le exige a un país libre de riesgo, a un país de referencia, en este caso Estados Unidos, ese spread está en un mínimo histórico. Hoy está por debajo de los 100 puntos básicos. Ayer era 84 puntos básicos, hoy no sé exactamente qué número está. En la pantalla, además, es el celeste que corresponde a Uruguay, el celeste más grueso, la línea celeste más gruesa que ven que es la que más baja en la región y es históricamente baja para Uruguay. Y esto es sumamente importante. No es solamente importante para el Ministerio de Economía y Finanzas, es importante para las personas, para las empresas, porque primero, esto implica que cuando el gobierno tiene que cubrir su déficit fiscal, se va a endeudar a una tasa menor. Me exigen menos porque me ve con una buena calidad crediticia. Pero eso también, y por lo tanto yo puedo liberar recursos que en lugar de destinar al pago de intereses, lo puedo liberar a otras áreas que lo necesitan. Pero también esto tiene su impacto en las empresas, porque las empresas, el endeudamiento de las empresas va a estar relacionado con la tasa a la cual se pueda endeudar el país. Hasta ahora todo este cumplimiento de la regla fiscal refería a la primera parte del título, prudencia fiscal. Prudencia fiscal en un enfoque estructural. Voy a agregar 2 elementos más. El primero, que estaba en el título, hubo rebaja tributaria. Dentro de ese marco de prudencia fiscal se bajaron los impuestos. Esto, básicamente los impuestos, y esto ya lo hemos comentado, en realidad en el febrero pasado no lo comentamos, porque esto lo anunció el presidente en marzo, inmediatamente después tuvimos la presentación con los legisladores para presentar lo que iba a ser la propuesta de rebaja tributaria. El impuesto más significativo en términos de lo que implica fiscalmente es la rebaja del IRPF, que básicamente se hace mejorando lo que deducen los contribuyentes de IRPF, y este beneficio alcanza al 75% de los contribuyentes de IRPF. Estamos hablando de 327.000 personas que se ven beneficiados por la baja del IRPF. Esto quizás nos olvidamos de la rebaja de impuestos y de la discusión porque fue exactamente o casi exactamente hace un año, pero se rebajaron los impuestos. Algunos efectos se vieron en este año, miro a Margarita Fará, la directora de la DGI, otros impuestos
se van a ver, la rebaja se va a sentir este año. Continúo con los impuestos que bajaron. El IRPF, en primer lugar, destaco que dentro de las personas que se vieron beneficiadas, los 327.000, hay 63.000 personas que dejan de ser contribuyentes de IRPF. 63.000 personas, creo que es un estadio centenario lleno, me podrá corregir el subsecretario. Esto, en el 23, esta rebaja de impuestos explica un 0,5% del aumento del salario real. Es sumamente importante, es más dinero en el bolsillo de las personas. Luego tenemos la rebaja del IAS, que por el diseño del IAS obviamente afecta a todos los pasivos contribuyentes, que son unos 179.000 beneficiados, de los cuales 20.000 dejan de pagar el IAS. Y luego tenemos un conjunto de medidas que son para las empresas más pequeñas. Esto anualmente tiene una resignación fiscal, o sea, se dejan de percibir ingresos o la gente deja de pagar, desde el punto de vista de las personas, unos 150 millones de dólares. Y acá, este año, en el año 23, dejamos de recaudar menos, por esto que decía, no todo el efecto se empezó a ver en el 23, por lo tanto, se va a ver absolutamente todo en el 24. O sea, se van a ver más beneficios en el 24 que lo que se vio en el 23. Y yo creo que esto es sumamente importante, la rebaja de impuestos, porque más allá de la discusión de si era posible o no, más allá de que se hizo dentro de un cumplimiento de la regla fiscal, acá hay un quiebre en la forma de hacer política económica. Porque lo que ocurría en el pasado era que cada gasto se financiaba con más impuestos. Se tenía que gastar más, y no cuestiono o no entro en qué se gastaba, pero lo que se gastaba más se financiaba con más impuestos. Y si uno observa la administración anterior, hay varios hitos, hay varios momentos en donde se aumentan impuestos más allá del ajuste fiscal del 2017. Este manejo de la política económica es diferente, se quiebra con esa lógica de más gasto, más impuestos. Aumentaron los gastos, como estoy diciendo, dentro de la regla fiscal, pero no aumentaron los impuestos, se bajaron los impuestos en este año. Por eso me parece que es sumamente importante destacar esto, porque en definitiva también va con el concepto que decíamos al inicio. La rebaja de impuestos también es más libertad para las personas, que es el concepto que el presidente de la República repite una y otra vez, y que realmente, cuando lo entendemos en su cabalidad al concepto, es sumamente profundo y, en definitiva, es lo que al final del día guía a la política en general y a la política económica en particular. Pasamos a la tercera parte de lo que era la presentación fiscal. Dijimos prudencia fiscal, que es todo el cumplimiento de la regla fiscal, rebaja de impuestos, quebrando la lógica de la administración anterior de todo gasto se financia con más impuestos. Y en tercer bloque, decir, se asignaron recursos, se aumentaron los recursos que se vuelcan hacia la sociedad. Tener una regla fiscal no quiere decir que baje el gasto. Tener una regla fiscal es aumentar el gasto dentro de parámetros que nos hacen estar ordenados. Es el dinero de la gente, lo tenemos que cuidar de forma, cuidar y ordenada es lo mismo, lo tenemos que cuidar. El dinero de los uruguayos lo tenemos que cuidar, entonces dentro de esa regla fiscal se puede aumentar los gastos. Y lo que presentamos aquí son dos gastos específicos del 2023. En primer lugar, lo que fue la emergencia hídrica y lo que fueron los planes de asignación familiar, del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social, lo que fue el agua que se proporcionó para los enfermos crónicos. Miro a Karina, no voy a decir cuáles sean las enfermedades para no entreverarme, la asistencia a la vejez, que también las personas que reciben asistencia a la vejez que también tuvieron un apoyo, las personas que reciben la jubilación mínima también tuvieron un apoyo, es decir, hubo apoyo para más de 500.000 personas que se beneficiaron con el subsidio para que se compraran los 2 litros de agua por día.
También hubo, no nos acompaña el ministro Lema en la mañana de hoy, porque está con otra actividad, pero también hubo, se brindaba agua embotellada en los CAIF y en INAU durante el tiempo. Siempre estamos hablando de la zona metropolitana. Y finalmente hay una resignación fiscal porque en esa situación recordarán que se exoneró del IVA y el IMESI del agua embotellada mientras duró la emergencia hídrica. Por lo tanto, de forma directa, lo que el Gobierno central destinó de recursos fiscales fueron 52 millones de dólares. A eso se agrega lo que las empresas públicas, miro acá a las presidentas de Antel y de UTE, también apoyaron por otro lado. Y el segundo tema importante de apoyo que se brindó en el 2023 fue el que corresponde a la situación de los comercios en frontera. Decíamos al inicio que tuvimos una región con gran inestabilidad. Claramente la diferencia de precios relativos con Argentina fue récord. Miro al ministro de Turismo, Tabaré Viera. Sabemos que fue el primer año que tuvimos un déficit en términos de balanza comercial y de servicios con Argentina. Y eso, sin duda, que se sintió en el litoral, y ahí se siguió el tema directamente desde Presidencia y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde los distintos ministerios involucrados, para apoyar a esa región. Hubo subsidio a las empresas que contrataban a los residentes en esta zona del litoral, hubo una reducción de hasta un 40% en el precio, una reducción del IMESI en frontera de hasta un 40% del precio de venta. Por supuesto, y miro a Jaime Borgiani, que aduanas, junto con el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Defensa, junto con Ganadería, se aumentaron los controles en los pasos fronterizos. Por otra parte, para los comercios que estaban ubicados a 60 kilómetros de la frontera, hubo medidas de apoyo especial, como líneas de créditos garantizados por el Gobierno, que es el producto del SIGA Frontera, se redujo el costo de la energía eléctrica y también hubo beneficios tributarios específicos para estos comercios. Y llegamos ahora a la parte final de la presentación y me gustaría acá detenerme porque me parece que es muy importante tener una mirada de largo plazo. He insistido con la mirada estructural en lo fiscal y ahora insisto en que hay que tener una mirada de largo plazo para entender lo que ha sido la política fiscal. Y vuelvo a insistir en que lo que tenemos acá es un cambio en la política económica del Gobierno. La rebaja de impuestos muestra perfectamente que la política económica cambió. No es a todo gasto le sigue un aumento de impuestos, sino que en esta administración se bajaron impuestos. Pero igualmente importante me parece detenernos en esta mirada de largo plazo. No se asusten por el gráfico porque el concepto es simple. En términos de ingresos, estamos mirando los ingresos corrientes, acá no está depurado de ningún resultado estructural o extraordinario, que es lo que nos gusta, porque estos números son los que son públicos. Lo otro es una metodología que está avalada por el CFA, pero que no se pueden reproducir, digamos, por lo menos para el 2014 al 2019. Todo esto va a quedar colgado en la página web. En términos de ingresos corrientes sobre productos corrientes, lo que observamos es que del 2014 al 2019 los ingresos en términos del producto aumentaron 0,8 puntos porcentuales. Del 2020 al 2023 aumentaron 0,3 puntos porcentuales. ¿Qué pasa con los gastos corrientes en términos del producto?
La línea verde nos muestra que del 2014 al 2019 los gastos aumentaron 2,6%. Me detengo un minuto, Marcela, en el periodo 2014-2019. Mientras los ingresos en términos del producto suben vamos a decir el número exacto, mientras los ingresos en términos del producto suben 0,8 puntos porcentuales, los gastos suben más. Suben y suben más, suben 2,6% puntos porcentuales. Esto quiere decir que la administración anterior se comió y más todo el aumento de ingresos. Reitero, la administración anterior, periodo 2014-2019, números públicos, muestra que se comió y más el aumento de ingresos que tuvo. ¿Por qué digo y más? Porque los gastos aumentaron más de lo que aumentaron los ingresos, siempre en términos del producto. Si vemos lo que son estos 4 años de esta administración, los ingresos, como dije, aumentaron 0,3% y los gastos bajaron 0,3% en términos del producto. Puntos porcentuales, 0,3 puntos porcentuales. ¿Esto quiere decir que bajaron los gastos? No, los gastos subieron, como hemos dicho. Pero en términos del producto corriente bajaron 0,3%, o sea, no nos comimos el aumento de ingresos. Y esto es algo fundamental, muestra un enfoque diferente, reitero, y si uno va a las rendiciones de cuentas de la administración pasada, se hacían cálculos, se crece más, me lo gasto todo, y más, no es el enfoque que ha tenido esta administración. A mí este resultado, y en la parte de abajo las barras grises corresponden al resultado fiscal que en el 2019 está a 3,9, si ahí corregimos por el fideicomiso nos da el 4,5% y en el 2023 da el número a diciembre el efectivo de 3,3%. Yo dije hasta ahora que a mí me gusta la mirada estructural, pero como estos números corrientes son los que se pueden reproducir fácilmente, presento esto primero. Si lo vemos en términos estructurales, la conclusión es exactamente la misma y es la que a mí me gusta ver. Y ahí tenemos, vamos al primer periodo, la administración anterior, del 2014 al 2019, los ingresos aumentan 1,4 puntos porcentuales y el gasto aumenta 2,9, casi 3 puntos porcentuales. De vuelta a la conclusión, la administración anterior se comió el aumento de ingresos y más, porque el gasto aumentó más de lo que aumentó el ingreso, en términos del producto, y acá sí hacemos un ajuste en las cifras. Estrictamente, solamente estamos corrigiendo por el ciclo económico, no estamos corrigiendo por factores extraordinarios, porque no podemos extender la metodología para lo que fueron los años anteriores. Entonces, para ser bien claros, acá se está ajustando por el ciclo, que es una parte del ajuste estructural. Reitero, 2014-2019, la administración anterior se comió el aumento de ingresos y más. ¿Qué pasa en estos 4 años? Los ingresos aumentan 1 punto porcentual en términos del producto, el gasto no aumenta en términos del producto. En términos del producto, ¿hay más recursos que se destinan a distintas actividades? Sí. Hay aumento de gasto, pero de forma prudente. Y por eso iba a esta presentación, el título de la presentación, Manejo fiscal prudente, todo dentro del cumplimiento de la regla fiscal por 4º año consecutivo, los 3 pilares de la regla, con aumento de impuestos, gracias Pía Biestro, con rebaja de impuestos, reitero. Entonces, el título de la placa era Manejo fiscal prudente, cumplimiento de la regla fiscal de los 3 pilares de la regla fiscal por 4 años consecutivos, con rebaja de impuestos y con asignación de recursos para áreas prioritarias. Todo eso muestra un cuidado con el dinero de la gente que no se daba anteriormente. Vamos ahora, finalizando la presentación, creo que estuve bastante bien con el tiempo, vamos a lo que son las perspectivas para el 2024.
Cuando quieras, Marcela. Para el 2024 estamos esperando un crecimiento del producto de 3,5%. Esto es muy similar a lo que teníamos en la rendición de cuentas presentada en junio del año pasado. Estamos esperando que continúe el dinamismo en el mercado laboral. Esta consolidación de empleo que hemos mostrado continúa y estamos estimando que habrán 14.000 personas ocupadas más en el 2024 y estamos estimando que la inflación en el 2024 sea de 4,9%. Este dato de la inflación es un dato sumamente positivo. Sobre fin de año hubo una reestimación de lo que iba a ser la inflación para el 2024. La inflación consolidó su tendencia a la baja sobre el final del año y eso hizo que el equipo del Banco Central, las estimaciones del Banco Central, revisaran a la baja la estimación para el 24 y eso hizo que, eso es algo que es bueno para todos porque implica un mayor salario real, implica mayores ingresos reales. Esto, sin embargo, tiene un efecto en lo que son las cuentas fiscales y esto lo vamos a captar en lo que son las estimaciones y las metas que ponemos para este año 24. El primer número, que es el resultado a diciembre del 24, el efectivo, que es el que no nos gusta mirar, pero que tenemos que tomar como base para corregir, el déficit fiscal estimado para el 24 es de 3,3% del producto. La diferencia con el estimado que teníamos anteriormente corresponde exactamente a los ingresos que deja de percibir el Estado por la baja de inflación. ¿Qué es este efecto? Si esta copa sale 100 pesos, la DGI recauda 22 pesos en el IVA de la venta de esta copa. Si esta copa el año que viene yo esperaba que aumentara a 120 pesos, voy a tener una recaudación. Si yo espero que aumente a 110 pesos porque tengo menos inflación, voy a tener una recaudación menor. Eso, en términos simples, es lo que sucede este año. Es una buena noticia que se ha bajado la inflación. Esa buena noticia implica que los ingresos, la recaudación nominal es menor a la que se proyectó cuando presentamos la rendición de cuentas. Y como el resultado estructural no va a corregir, en la metodología que tenemos no corrige por esta baja en la inflación, entonces el resultado estructural que teníamos de 2,6% en la rendición de cuentas lo pasamos a 2,9%. Reitero, el cambio en el resultado efectivo y en el resultado estructural en la meta indicativa del 24 corresponde totalmente a la baja en los impuestos producto de la baja en la inflación. Es algo que metodológicamente es algo extraordinario que metodológicamente no se recoge. ¿Se podría recoger eventualmente en un diseño más sofisticado? Sí. En este momento no lo recoge la metodología y es importante destacar que esto se da por una única vez. No es que va luego de esa impacto se vuelve a la situación anterior. El segundo pilar, obviamente, está dado por lo que es el aumento del gasto, está topeado por lo que es el aumento del Producto Real, que, como dije, fue estimado con los nuevos insumos del Comité de Expertos y hoy es 2,8%. Y finalmente, esto no hay ninguna variación y tampoco hay variación con lo que es el endeudamiento en términos de dólares de deuda neta, que es el tercer pilar y se mantiene en 2.300 millones de dólares. En síntesis, y recapitulando lo que fue la primera parte de la presentación en términos de coyuntura económica y luego la parte más dura, si se quiere, que es la parte del comportamiento fiscal, en estos 4 años se cumplió con dinamizar la economía y hoy la actividad económica está 3,6% por encima del nivel de prepandemia. Se cumplió con generar empleo y hoy tenemos 76.000 personas ocupadas más con respecto al nivel de prepandemia.
Esto fue una política estudiada, diseñada, se centralizó primero en aumentar el empleo para luego aumentar el salario real y se cumplió con el compromiso de mantener el salario real, de recuperar el salario real, y hoy estamos casi 2% por encima del nivel de prepandemia en términos de salario real. Toda esta mirada en las variables macroeconómicas no nos inhabilitaron a avanzar en estas luces largas de reformas estructurales. Debemos destacar, sin lugar a dudas, la reforma de seguridad social, que fue de las más importantes que llevó a cabo este gobierno en el año pasado y que pega directamente en lo que son las finanzas públicas. No quiero ponerme a pensar qué serían las finanzas públicas, o sea, no habría sostenibilidad de las finanzas públicas si no hubiera reforma de la seguridad social. Se bajaron impuestos y se destinaron mayores recursos a las áreas prioritarias para la sociedad. Y todo esto, la rebaja de impuestos y el destino de más recursos para la sociedad, todo eso se hizo dentro del compromiso de ordenar las cuentas fiscales. No son contradictorios. Gastar más de forma focalizada, de forma eficiente, atendiendo las necesidades de las personas y bajar impuestos no es contradictorio con tener las cuentas ordenadas. Entonces, se hizo todo esto con las cuentas ordenadas. Y el número que me gustaría, si se quedan con un número de esta presentación, es la mejora en el resultado estructural. El resultado estructural es el que realmente mide lo que está haciendo el gobierno. En ese sentido, pasamos de un resultado estructural de 4,5% del producto en 2019 a un resultado estructural de 2,7% en 2023. Hay una clara mejora del resultado estructural en esta administración. Termino acá la presentación y creo que abrimos para algunas preguntas. Si hay preguntas de la prensa, espero que no de los colegas, porque las podemos hacer de forma directa. Muchas gracias. Gracias, ministra. Le solicitamos a los que quieran realizar preguntas que levanten la mano y les será otorgado el micrófono por personal de presidencia, a quien aprovecho para agradecer también la colaboración en esta jornada. Ministra, usted hablaba justamente del aumento del salario real y también hablaba del control de la inflación. Igual hay una lectura que están haciendo tanto candidatos presidenciales, oficialistas como de oposición y de la gente, de que Uruguay es un país caro y que hay que bajar el costo de este país caro. ¿Cómo condice esa situación del aumento del salario real, del control de la inflación, con un Uruguay caro? Muchas gracias por la pregunta y la respuesta está en una diapositiva que la sacamos por falta de tiempo porque se iba muy larga. Acá hay dos conceptos distintos. En primer lugar, la inflación bajó y de forma muy importante del 2019 al 2023. La inflación hoy cerró el año pasado en 5,1%. Eso es indiscutible. Hay una baja de inflación que junto con la rebaja tributaria que mencioné, en particular lo que tiene que ver con el IRPF, se traduce en un aumento del salario real, que también era algo que se discutió si se iba a volver al nivel prepandemia o no, y se volvió. Otro elemento es el nivel de precios y si podemos tener precios que sean más competitivos y que no, por ser un país pequeño, tengamos que tener una estructura de precios más alta. En ese sentido, hay un equipo de trabajo interministerial en donde está el Ministerio de Salud Pública, en donde está el Ministerio de Ganadería, en donde está el Ministerio de Industria, en donde está la OPP
y creo que está el ATU y está el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos trabajando para que se dé, para mejorar esa situación. Y particularmente el Banco Central hace unas semanas, Diego, creo que no hace más que eso, publicó, y fue bienvenida a la discusión que se abrió, publicó 2 trabajos, no el Banco Central, el sector privado, publicaron 2 trabajos que van en ese sentido. Hay espacio para tener precios que sean más eficientes y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo que tenemos que tener un nivel de precios menor. Hace tiempo que estamos trabajando en eso y estamos avanzando. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro Rodríguez de Canal 5. La consulta es si se tiene discriminado cuánto es el peso de la seguridad social en el déficit y eventualmente teniendo en cuenta que posiblemente se vaya a ver eventualmente a discutir un cambio de reglas a través de un plebiscito, si se ha analizado el impacto que eso podría tener. Gracias. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Claro, en caso de que prospere el plebiscito que seguramente haya sobre ese tema, si los números, cuáles son las proyecciones que hay desde Economía en cuanto al peso de la seguridad social. Gracias. La segunda parte de la pregunta no la puedo contestar, porque fue lo que dije al inicio, fue lo que dije en la presentación. Si vamos marcha atrás en la reforma de seguridad social, no hay sostenibilidad en el sistema de seguridad social, no hay sostenibilidad en las finanzas públicas. Los gastos en términos del producto, y esto lo presentó claramente el presidente en la primera conferencia de prensa en donde se presentó la propuesta de reforma de seguridad social, daban que los gastos de seguridad social en términos del producto aumentaban constantemente. Por lo tanto, no es un escenario que nosotros estemos analizando, no es un escenario serio, factible desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de las finanzas públicas. Gracias. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. ¿Ya está decidido a qué área se va a volcar este año el gasto del Estado? ¿En qué área se va a mantener o se va a volcar a alguna otra área? ¿Va a haber algún anuncio por parte del presidente de la República el próximo 2 de marzo en este tema? Con respecto a lo último, claramente no voy a comentar qué es lo que va a decir y tampoco el presidente nos comenta, se reúne con el gabinete, tenemos insumos, es el presidente quien prepara su discurso frente a la Asamblea General. Con respecto a cómo se van a asignar los recursos, esto es todo público. Recuerden que esto ya es parte de la rendición de cuentas del año pasado, en donde cada uno de las distintas unidades, nosotros decimos incisos en términos presupuestales, o sea, cada uno de los ministerios, ACE, INAU, cada uno sabe ya cuál es el dinero que tiene destinado para este año. Esto es toda información pública, esto se presentó en la rendición de cuentas y fue ley sobre el final del 2023 y es algo que es totalmente público. No hay una sorpresa porque ya es conocido y ha sido votado en el Parlamento. Buenos días, ministra. Fabiana Culchao, del diario El País. Quisiera consultarle en relación a la baja de impuestos que usted comenta, que por ejemplo el decreto 419 de 2023, ahí todos los ministros o casi todos grabaron con el IAS los ahorros del trabajador que fallece. Y también algunos políticos han señalado que el IRPF también hubo decretos para incluirlos en partidas que por ley no estaban grabadas. Y por otro lado, también consultarle sobre el decreto del cobro de $2,10 masiva a los pasajeros en los puertos. Muchas gracias. Son muchas preguntas en una. Tiene al lado a la directora de Política Tributaria, que me parece que le puede contestar perfectamente las 2 preguntas. Alejandro, no sé si sobre la primera parte querés hacer algún comentario, porque no fue claro en la primera parte de la pregunta. Tenemos entendido que por el decreto 412 del año 2023,
los ministros grabaron con IAS a los ahorros de los trabajadores que fallecen, lo que afecta, digamos, a quienes Si me heredan. permite, hay algunos errores en la pregunta porque el gabinete no puede grabar, no puede, los impuestos es el Parlamento que le compete. Le agradezco si dejamos la pregunta para que sea abordada por la directora de Política Tributaria de forma directa, porque hay algunos errores en cómo está formulada la pregunta. Simplemente, igual el especialista... Se grabó algo que por ley estaba exonerado. Esa es la duda. No ¿No es así. Simplemente se le retiene por el decreto, la directora de tributaria se lo puede explicar mejor, pero en definitiva, acá lo que mantenemos es el criterio de todo lo que es el tema a nivel previsional y de descuentos, que es exonerado, grabado. Y obviamente uno está exonerado al principio cuando trabaja porque tiene las deducciones, o está exonerado por las AFAPs que están exoneradas de tributariamente, y está grabada al final como está el IAS grabado, y esto va en esa misma lógica. Pero ella, si quiere, después se lo puede explicar más detenidamente. Perfecto. Eso agradezco que Pia Biestro lo profundice. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿O yo dejamos tengo por una acá? más, si se puede. Le agradezco, señora, si podemos seguir con las preguntas, porque si no una quedamos... pregunta aparte. Me gustaría continuar con otros colegas que puedan tener Perfecto. la oportunidad. Gracias, igual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Abril Mederos, de Radio Sarandí. En lo que respecta a la recuperación del empleo, si se tiene disgregado estos 70.000 puestos de trabajo recuperados, ¿cuáles son puestos estructurales y cuáles podrían ser de forma provisoria, digamos, de alguna clase de plan con tiempo determinado? Y luego, por otra parte, respecto a la recuperación del salario real, si hay sectores que quedan afuera, ya que desde los funcionarios del Estado se ha planteado que buena parte no quedarían dentro de esta recuperación. Muchas gracias. Sí, buenos días. Respecto a la primera pregunta, en general los empleos creados fueron estructurales, basta ver los sectores en los que en los que creció ese empleo, y son sectores que de alguna manera crecieron genuinamente. Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón, la del... El salario Sí, real. hay algunos sectores, que no. los más vulnerables, que culminan su recuperación en el año, y miro Aristo, 26, me parece que es, básicamente hotelería, sobre todo los más castigados durante la pandemia, que tuvieron claramente una afectación mayor, y por lo tanto se dio más tiempo para la recuperación, pero cabe mencionar que es una porción minoritaria dentro de los trabajadores y dentro de lo que es la masa salarial de los trabajadores. Muchas gracias. Buenos días, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Hay una crítica que hace la oposición y me gustaría saber su opinión, ministra, y es la siguiente. Se plantea que la economía ha crecido en estos años después del bajón que significó la pandemia y que los salarios no crecieron en igual, digamos, en similar forma. Recién ahora hay una recuperación del salario y en este 23 está un poquito por encima del 19. Y que esa riqueza que se generó o ese crecimiento benefició a los sectores económicamente más pudientes o más poderosos. Quería conocer su opinión respecto a esto. Gracias. En el 2023 el salario real no creció un poquito. El salario real creció 4% en términos generales. Esto es un promedio, como preguntó la colega, hay distintas situaciones. Entonces, hubo un crecimiento significativo en el 2023 y cuando miramos la situación de 2019 al 2023, hubo un aumento de casi 2% en términos del salario real. Aquí lo que no podemos desconocer es que el mundo fue afectado por COVID-19 durante 2 años. Eso implicó una pérdida de empleos y de salario real. O sea, no se puede ignorar, no es un trabajo de un cálculo en un papel que estamos haciendo. La realidad que atravesamos en el 2020 fue de pandemia y por eso yo insisto en la importancia en diseñar
correctamente el poner el foco primero en la creación de empleo para luego decir recuperamos el salario real. La masa salarial toda crece consecuencia de que aumenta el empleo y consecuencia de que aumenta el salario real. Pero no podemos desconocer la situación que azotó a todo el país. Y aquí, una vez más, vuelvo a decir la madurez de todos los actores políticos en la situación de pandemia, porque junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con el sector privado, empresarios y trabajadores, nos sentamos las tres partes y acordamos que el salario real iba a ir de la mano de la situación de la actividad económica, porque lo más importante de todo era preservar el empleo. Eso fueron todos los actores políticos que estuvieron de acuerdo también a nivel del sector público. Se firmó un acuerdo y se estuvo en concordancia todo el sistema, todos los actores, de que la prioridad era recuperar el empleo perdido. Y eso es lo más importante. Y creo que el mensaje más importante de la presentación de hoy, más allá de que tenemos una situación macroeconómica estable, el punto aquí importante es que se creó empleo, que en el 2023 tenemos 76.100 personas más trabajando que lo que fue en el 2019. Pasamos por una enorme pandemia, se recuperó todos los puestos de trabajo que se habían perdido, se recuperó todos los puestos de trabajo que se perdieron en la administración anterior y hoy el salario real está casi 2% por encima del nivel de 2019. Si me permite acotar, quizás nos gustaría acotar un aspecto que para nosotros ha sido central. No es correcto decir que los salarios tienen que evolucionar con el PIB. Es la masa salarial lo que tiene que evolucionar con el PIB. Es la conjunción, como dice la ministra, de salario y de empleo. Incluso habría que agregarle quizás las horas trabajadas. Y si uno mira esa información, la realidad es que la masa salarial, considerando empleo y salario sin considerar las horas trabajadas, está 4% por encima en términos reales de lo que estaba en la prepandemia, y eso es perfectamente consistente con el 3,6% de crecimiento del PIB. Y ha sido una discusión y creo que es un tema de confusión que nosotros hemos procurado instalar con este aspecto que menciona la ministra. Cuando crece el PIB no solamente hay que traccionar el salario, sino también el empleo, porque si no dejamos a los más vulnerables o los más frágiles del mercado laboral detrás. Muchas gracias. Importa el salario real, pero importa también que más personas perciban ese salario real. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Un gusto una vez más. Gracias.